estamos en el penúltimo espacio que realiza esta emisora en colaboración con el Departamento de Cultura y Patrimonio Histórico de la isla de Fuerteventura. La semana que viene ya casi terminamos y vamos a dedicar la jornada de hoy, el espacio de hoy, si les parece a ustedes, a hablar de restauración de edificios en la isla de Fuerteventura. No es la primera vez que tenemos con nosotros a Antonio Rodríguez, que es aparejador, y bueno, pues es el segundo momento que tenemos para hablar de lo que es la restauración tanto en obra civil como religiosa en la isla de Fuerteventura. Antonio, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bien, Antonio, quería comenzar este espacio definiendo concretamente lo que es una restauración. Estábamos fuera de micrófono hablando, bueno, pues si la restauración que se hace en un edificio es el mismo proceso que se tiene, por ejemplo, que seguir en cualquier obra de arte, en una pintura, en una escultura, y me decías que no es tan delicado, pero que bueno, que hay también un equipo, ¿no?, de técnicos, de expertos, o tendría que haberlo antes de iniciar una restauración. También depende de qué tipo de restauración. Antonio, bienvenido. Sí, efectivamente. ¿Cómo funciona? No es lo mismo restaurar un bien importante como puede ser una iglesia o algo más pobre como puede ser una vivienda rural. Entonces sí, efectivamente todos llevan un equipo de técnicos cualificados para que, bueno, pues conozcamos la historia del edificio y ver lo que tenemos que hacer. Pero quizás los bienes inmuebles sean más restauración y las construcciones podríamos hablar de rehabilitación un poco. Ya no es la restauración fina del bien inmueble, sino que es habilitar lo que hay y darle un uso nuevo como es que es necesario. Rehabilitar por rehabilitar no se rehabilita, sino dándole un nuevo uso. Uh-huh. ¿Y ese nuevo uso es compatible con el uso anterior, tal como tenemos la sociedad en el día de hoy, Antonio? Puede ser o no, depende de hombre, como vivienda, dedicar una vivienda antigua a vivienda de hoy hay que cambiarla, las necesidades de hoy no son las mismas que antes. Hoy necesitamos, pues a lo mejor 3 dormitorios, 2 baños, etcétera, y antes no existía eso, hay que cambiar mucho. Y si estás cambiándolo de otro uso, como de vivienda a hotel o como de vivienda a cualquier otra cosa, pues más tienes que rehabilitar o más tienes que ampliar y cambiar de esa primera vivienda que teníamos. Uh-huh. Bueno, en la isla de Fuerteventura podemos estar hablando de buenos ejemplos en cuanto a esa restauración. Sí, hay ejemplos tipo restauración integral, como puede ser la acogida, que es una restauración para que la gente se copie un poco de lo que había hace 50 años. Es como un fragmento del pasado. Entras allí y estás viendo pues las construcciones tal y como estaban hace 50 años, ¿no? Y que no es para un uso nuevo, aunque no vive nadie, es para se preserva la restauración como estaba. Y bueno, otras restauraciones con mayor o menor acierto, pero que sí hay buenas restauraciones, yo creo que desde la iniciativa privada y desde los organismos oficiales. Uh-huh. Ese uso nuevo que le queremos dar a algo antiguo, Antonio, me imagino que no lo podemos hacer solo. O sea que, aunque sea una vivienda rural, que puede ser quizás lo más pequeño que podamos restaurar ahora mismo, ¿no?, en cuanto a rehabilitación en la isla de Fuerteventura se refiere, esas pequeñas viviendas tradicionales de la isla de Fuerteventura, con esa arquitectura sencilla, aunque sea esa simpleza, tenemos que tener a alguien al lado que nos indique, ¿no?, el cómo podemos darle ese uso adaptado a la nueva sociedad. Siempre se tiende a hacer una introducción histórica, es decir, a buscar la historia de esa edificación, el porqué de la existencia de esos materiales en ese sitio. Puede ser incluso un taro, que es un edificio muy singular, pequeñito, pero siempre se pregunta, porque datos históricos escritos no hay prácticamente nada, siempre se pregunta a los dueños, a los vecinos, qué ocurrió allí. Si hace falta saber el porqué de la historia, tienes que conocer el porqué de las cosas para poderlas restaurar y no eliminar lo que hay, porque no sé, hay un dintel a lo mejor que es de una cabeza de un arado, como me ha ocurrido, y quitarlo, pues porque estás quitando un trozo de historia, ¿no? No tienes por qué sustituir aquel dintel si está en uso por otro elemento nuevo. Es decir, tienes que saber el porqué de las cosas. ¿El por qué? Pues porque se reciclaba todo y nada se tiraba. Es decir, tienes que ahondar un poquito, y también eso depende de lo que vayas a restaurar, de la magnitud de la restauración, para que te preocupes más o menos, buscando incluso gente, historiadores o gente que conozca de la historia de esa construcción. Del lugar y del porqué de la construcción, ¿no? Antonio me comentaba antes fuera del micrófono que hay incluso mucha gente que se va ahora mismo al poblado de la Alcogida a intentar copiar. Sí. Y que aquí se copia muy mal y quedan las cosas como muy feas, ¿no? Y me está diciendo Antonio, dice, bueno, pues si no van a restaurar,
lo que pueden hacer es irse directamente a lo que hay, a lo moderno. Lo que no se puede hacer son las chapuzas que se ven por ahí, ¿no, Antonio? Que la gente... Sí, yo creo que no. Primero no debemos de renegar de la arquitectura de hoy si está bien. Si es bonita, esté en el medio que esté, la arquitectura destaca como bonita. No tenemos por qué mimetizarla tampoco. Entonces, si nosotros vamos a copiar, deberíamos saber qué es lo que vamos a copiar. Nosotros queremos hacer una casa nueva tipo majorero. Bueno, pero copiemos todo, que tenga sentido, que tenga lectura real, que no sea una lectura falsa, si queremos copiar. Si no, vale más efectivamente irse sin renegar de lo que tenemos, que tenemos muy buenos materiales y muy buenas técnicas e incluso algunos buenos diseños, hacer una vivienda muy digna, porque las costumbres de hoy no son como las de antes. Hoy, cuando estamos hablando de una vivienda domótica que quieres controlar desde la oficina, a lo mejor la calefacción, la iluminación y el antivandalismo y demás, no podemos cerrarnos en la caña y el barro. Tenemos que... es normal que la gente quiera más y estar más cómodo, y todos pretendemos vivir más felices así, ¿no? Bueno, pues en la restauración de obra civil o obra religiosa, y también en restauración de lo militar, porque también lo hay, lo militar en Fuerteventura, nos podemos quedar con dos torres, ¿no?, que tenemos en el Castillo y en el Cotillo, ¿no? La del Cotillo y la del Castillo son distintas. Por ejemplo, el Cotillo creo que tiene, bueno, pues en su entorno tiene unas aljibes, tiene bueno, pues un uso distinto al que se le daba a la torre del Castillo. Eran torres defensivas las dos. Lo que pasa es que el Castillo hoy ya no se sabe dónde está la torre, pero en un principio era una torre defensiva que tenía su aljibe, la tenía dentro, y el Castillo tiene la torre también con su aljibe dentro, aparte de las aljibes que habían en el Cotillo, pero no solo para la torre, sino para la gente del Cotillo, ¿no? La gente de Tostón. Sí, esa también es una arquitectura pues militar, pero que está restaurada. Lo único que, así como una destaca, la otra está inmersa o metida dentro de una urbanización privada. De lo que es la urbanización privada, sí. No podemos considerar la Casa de los Coroneles como arquitectura religiosa, digo militar, aunque sí vivió el poder militar allí, pero es más bien una casa, un tipo de arquitectura civil, quizás. A veces se señala mucho, se confunde, ¿no?, ese término de la Casa de los Coroneles con lo militar, ¿verdad? Sí, se suele confundir. Normal, porque tiene alguna parte que está como, bueno, pues dedicada al regimiento que había allí. Esa es la obra interminable, Antonio. Bueno, es una obra cara, es una obra que al gobierno autónomo le costó su dinero. Restaurar aquello, restaurarlo bien, es una obra cara. Así está haciéndose por fases. Y también se ha dejado ir en el tiempo, quizás, si las restauraciones, eso es evidente, ¿no?, se dejan ir en el tiempo, más cara sale. Sí, pero quizás no todo el dinero que tiene el gobierno autónomo le tiene por qué en patrimonio, le tiene por qué corresponder a Fuerteventura. Si la compró, hace una primera fase de restauración, no le puede dedicar más que lo que le puede dedicar a la isla, entiendo yo. No puede hacerlo todo a la vez, puesto que dependemos del dinero, ¿no? Y luego también han estado muy, no sé si usted, bueno, pues conoce al detalle lo que se ha hecho en la Casa de los Coroneles, pero siempre han estado muy cuestionadas las restauraciones que se han efectuado en ese edificio, ¿no? Hubo un momento en que... Sí, bueno, el concepto de restauración para algunos no es el mismo que para otros. La restauración que se hizo, creo que en principios de los 80, pues era muy cuestionable. Era más que restauración, era consolidación de lo que había, evitar que se cayera lo que había. Es que ese otro criterio que hay. Si tú vas a restaurar para preservar lo que hay tal y como está, con el uso nuevo, o vas a emplear los materiales pero totalmente de forma diferente, emplear los materiales nuevos pero totalmente de forma diferente. Por ejemplo, si había un enfoscado rústico, ¿por qué se maestrea el enfoscado? Si hay cal y arena y está enfoscado de cal y arena, ¿por qué lo hacemos con cemento? Hay una serie de cuestiones que... Eso depende también siempre del criterio de los técnicos, Antonio. Sí, eso depende. No hay un patrón por el cual se puede regir la restauración de los inmuebles, sino son criterios todos de los profesionales que estén al frente de esa obra, ¿no? Del arquitecto, del que diseña el proyecto, el que hace el proyecto, y de los que dirigen la obra. Arquitecto y aparejador. Muy bien. ¿Qué actuaciones se han hecho siguiendo con o pasando a lo militar o deteniéndonos en lo militar? ¿Qué actuaciones se han hecho en las dos torres, tanto en la que está dentro de la urbanización privada como en la del Tostón? Hombre, es rehabilitarla simplemente para que para que se conservara. Para que no se venga abajo. Sí, la del Castillo sé que fue antes de la urbanización, a finales de los 70, principios de los 80,
Y el Tostón también, no sé cuándo se hizo, pero se hizo una rehabilitación que creo que la hizo el Ayuntamiento de La Oliva. También es difícil que esas torres se caigan, porque está ya de un material más duro, piedra basáltica en forma de sillares. No es lo mismo que una vivienda rural más obrera, que está hecha de piedra y barro y que puede caerse, es frágil. La vivienda rural más obrera es bastante frágil. Quizás conozcamos más de cerca lo que son las restauraciones en edificios religiosos, por ejemplo las ermitas. Antonio, sí. Ahora mismo hay 2 en fase de rehabilitación, una está en el municipio de Antigua y otra está en Puerto del Rosario, ¿no? Sí. Son 2 ermitas. Sí, seguramente hay más, pero en principio hay proyectos para 2 que son la de... Están en fase de proyectos. Fase de proyectos, sí. Para 2 que es la que está en Casillas de Morales y los valles, que allí depende de dónde estemos, es de decírselos, si ustedes están en los valles y están de Casillas de Morales, de Casillas de Morales. Y la iglesia de San Roque. Sí. Y la iglesia de San Agustín, que está en Tefía. En esa no hay duda. No hay duda. Sí, ¿Qué se va a hacer con esas iglesias? Por ejemplo, la del municipio de Antigua, bueno, pues restaurar todo lo que es el techo, ¿no? La techumbre. Sí. ¿Y en la otra? También. Bueno, las iglesias estaban antes aisladas y no tenían por fuera pues prácticamente nada. Entonces, al no haber asfalto, ni haber aceras, ni haber nada donde la humedad capilar pueda salir, pues se evaporaba. Si la de los valles concretamente está rodeada de asfalto, desde el momento que hay una evaporación, pues por el asfalto no sale por lo más frágil que es el muro. Tiene humedades capilares hasta 1 metro de altura aproximadamente que hay que eliminar, hacer unos drenajes y volver a enfoscar. Y en cuanto a las cubiertas, pues también la teja que se colocó ahí en los 80 es una teja muy vitrificada, es muy difícil que se adhiera al soporte, se pega al soporte, hay que buscar cementos cola, o hoy hay unas resinas para pegarla, o emplear una teja más porosa, más porógena, de tal forma que se adhiera, que se pegue más ¿no? Para al material de cobertura, claro. Sería también un consejo el que, por ejemplo, la ermita que usted comenta, o la iglesia que usted comenta, la de Casillas o la de Valles de Ortega, el piche que le está haciendo daño podría levantarse, ¿no? Es también una segunda fórmula. Lo que pasa es que es eso lo que, no sé, la gente ya va viendo otras cosas, así como los pisos eran de cantería irregulares, hoy los quieren de granito, de lo que sea, pero que sea totalmente regular, que no tropecemos. Son conceptos. El pitching, desde luego, el asfalto no tiene por qué llegar hasta la puerta de la iglesia. Pueden haber otros medios más porosos, como un enlajado u otros materiales más porosos. Y en ese proyecto que se está redactando ahora mismo, ¿sabe usted si se tiene en cuenta eso? Se tiene en cuenta los drenajes, es decir, el airear los muros, los arranques de los paramentos, sí. Es una llamada cámara bufa, que es una cámara que va pegada a los cimientos, al arranque de los paramentos, y que se airea, entra por un lado del aire y sale por el otro, de tal forma que rompe la capilaridad de la humedad, es decir, no asciende, sino que la airea. De todas maneras, al ser sabemos que las ermitas en la isla de Fuerteventura son todas bien de interés cultural. ¿Cómo se ha llegado por ejemplo, en el caso que estamos mencionando, a tener justo piche o asfalto, como usted dice, en la puerta de una ermita? Antonio. Las ermitas son bien de interés cultural y tiene un ámbito no definido. No definido. No definido, por lo menos en todas, donde hay que solicitar licencia o permiso a la Comisión de Patrimonio del Cabildo. Lo que ocurre es que muchas veces, cuando están asfaltando, asfaltan, y cuando se dan cuenta, lo tienen asfaltado. Tampoco es que haya una vigilancia en torno a esas iglesias y demás, pero sí, no solo eso, sino las aceras. Hay quien le gusta tener una acera alrededor de... Sí, algo más... Hombre, yo lo entiendo, es un poco cómodo para los feligreses, para quien vaya a la iglesia, pero hace daño. Hay que buscar algo. Si se hace una acera o si se pega el asfalto, hay que buscar el aireamiento de los paramentos, que el aire salga, que la humedad capilar salga por algún lado, que lo rompa ese aire, que rompa ese capilar. Muy bien, nos referíamos antes de entrar a la antena al convento en Betancuria. Y bueno, pues usted decía que de momento eso también ha tenido varias restauraciones, ¿no? Sobre todo lo que es muros exteriores, ¿no? Se han hecho también varias intervenciones y también muy criticado o con opiniones muy encontradas, ¿no, Antonio, con respecto a las actuaciones que se han efectuado ahí en ese edificio? Sí, no conozco exactamente las opiniones, pero sí sé que ha habido polémica en que si se han restaurado bien, se ha restaurado mal. Yo concretamente la última, yo era parte de la dirección de obra y bueno, no, se hizo con calde aquí, incluso quemamos hornos, teníamos calde aquí,
pero tampoco fue una restauración importante, era consolidar un poco lo que había. Los muros lo que usted decía, ¿no? El que no se venga abajo. Que no se venga abajo, los muros exteriores y poco más, consolidar lo que había, y yo creo que no fue en ningún sentido desafortunada. Otra cosa es que lo que ocupaba esos muros, existía ese muro ahí o no existía, pero bueno, antes no importaba que el muro existiera o no, pero hoy todo lo tenemos que proteger. Es decir, nosotros estamos al lado de un barranco y hay afluencia de público, y ese barranco lo tienes que protegerlo con algo, con una valla, un muro, lo que sea, ¿no? Si es un sitio público, no solo tiene que cumplir con las medidas de seguridad necesarias, sino con la accesibilidad que tiene que tener. Muchas veces se sacrifican edificios o entradas de edificios por la accesibilidad que tenemos que cumplir. Me decía usted que no, bueno, ahora no creo que la haya, ¿no? Pero quizás a largo plazo podemos ver el convento con cubierta. Yo lo he oído de que era pequeño. Bueno, pues entonces ya es demasiado. No lo sé, Antonio. pero sí, han habido propuestas de cubrirlo de forma totalmente moderna, incluso darle un uso que yo creo que es necesario. Cultural. Sí, es necesario. Cualquier tipo de uso acorde con lo que es, pero tiene que dárselo, porque si no se muere. Lo que no se usa, una vivienda cerrada se estropea, ¿no? Que si es una cubierta totalmente moderna porque no se sabe cómo era la cubierta aquella, o es una cubierta siguiendo las fotos o los datos que puedan haber, incluso hay gente que todavía se acuerda de cómo era. Eso es una polémica que habrá un porcentaje que esté a favor y en contra de cada uno de ellos. Como veo en la restauración, como en muchos otros sectores, siempre hay opiniones encontradas, ¿no? Sí, hay varias escuelas. Hay la escuela de tirar y hacer nuevo, que lo vi, y hay la escuela arqueológica, en medio hay una, ¿no? La escuela que quiere repristinar, copiar todo lo que se hizo, copiar exactamente todo lo que se hizo. Yo creo que en término intermedio no llamar la atención en la restauración. O sea, si tú tienes un edificio que le falta alguna pieza o algún elemento, como puede ser una portada, lo que sea, pues no tienes por qué hacer una portada de aluminio y de metacrilato y de lo que sea. Si ya estás metiendo algo nuevo y es la gran cantidad lo que tienes que cambiar y restaurar, pues tampoco tenemos por qué engañar a la historia, y lo que lo metemos con la arquitectura de hoy. Todo depende. Y cada uno de ellos tendrá su filosofía y sus detractores y sus defensores. Aquí cada maestría tiene su librillo, sí, cabe ese dicho, ¿no? Sí. Dígame una cosa, Fuerteventura se caracteriza sobre todo la vivienda rural por ser algo simple, ¿no? Líneas sencillas. Sí. La mayoría de los casos, porque luego vamos a hablar de los grandes edificios, que también los hay, no muchos, me estaba diciendo antes, fuera de micrófono, Antonio, que en Fuerteventura no hay de las denominadas casonas, que saben ustedes que vienen de otros lugares de la península, como Andalucía, Extremadura, no hay muchos casos de ese tipo, ¿no? De todas maneras nos pararemos en ello, porque sí hay ejemplos, como por ejemplo los Rugamas, que a mí es una vivienda que me gusta muchísimo, y otras que hay por ahí en la isla de Fuerteventura. Pero si nos paramos en la arquitectura, en la tradicional, en la rural de Fuerteventura, para hablar de restauración tenemos que volver al inicio de la conversación, ¿no? No se trata de cambiar, sino de dar un uso a esos inmuebles, pero siempre siguiendo el mismo patrón. No el copiar, sino... Sí, restaurar, vamos a ver, las necesidades hoy decíamos que no eran las de antes, y por lo tanto, a lo mejor en una vivienda de 100 metros tienes que meter hoy pues 150 metros construido. Claro, depende de lo que vayas a hacer. Si tú quieres hacer una vivienda de 300 metros, no te puedes ir a una construcción de 100 metros, porque entonces harás algo nuevo, y lo que haces nuevo, pues, ¿qué menos que hacerlo nuevo, ¿no? Si se trata de rehabilitar, la vivienda de hoy da posibilidades, porque la vivienda es en esencia un rectangular, una L, una C, que se articula en torno a un patio, que era otra habitación más. Lo que hoy llamamos distribuidor, antes era el patio, era la habitación descubierta. Donde se hacía la vida, la mayor parte de la vida. Y en los alrededores casi nunca daba ese patio. Están las gañanías, pajares, etcétera, dependencias anejas. Con todo eso, todo ese programa, sí que tenemos, a lo mejor distribuyéndolo bien, cubiertas las necesidades de hoy. Hay que distribuirla bien. No es la primera vivienda que se restaura. Bueno, nosotros hemos restaurado varias
sin tocar nada, vamos, te cabe dentro perfectamente con las comodidades de hoy, una vivienda de hoy. Las comodidades de hoy, el espacio de antes te cabe. Te cabe, sí. Todo depende del espacio que tú compres, del espacio que tengas y de lo que pretendas. Te digo, si tienes 100 metros y quieres hacer 300, no te cabe. Algo tendrás que hacer nuevo. Porque, ¿qué nos permite la normativa del suelo en cuanto a vivienda rural se refiere? La vivienda rural se puede restaurar toda en cualquier tipo de suelo. Y nos permite incluso ampliarla 40 metros cuadrados por cada miembro de la unidad familiar en lo que es vivienda. En lo que es turismo rural, no. El turismo rural es una vivienda de más de 50 años y nos permite restaurar el 25% de esa vivienda. En turismo rural, que quizás sea donde tengamos los mayores ejemplos de restauración en Fuerteventura, por lo que usted conoce, Antonio. ¿Hay cosas bien hechas? Sí, hay cosas bien hechas, hay cosas... Porque además la legislación es estricta en ese aspecto, sí, ¿no? pues Si no, no autorizan a que el establecimiento tenga esa categoría de turismo rural, ¿no? Pues quizás por eso sea una... Sí, hay varios hotelitos rurales en la isla, yo conozco unos cuantos, La Pájara, el Villaverde, La Antigua, Casillas, la de los Rugamas, que yo creo que están bien logrados en términos generales. Quizá no tanto la otra vivienda, la vivienda rural, donde te permiten hacer más cosas, pero es que además hoy, lo que hemos dicho siempre, la vivienda rural no es de un propietario, la vivienda rural, con lo que costaba hacer una vivienda, pues los padres a cada uno de los hijos les dejaban una habitación. Hoy son 20 herederos. Entonces, 20 herederos no se quedan de acuerdo nunca para restaurar una vivienda, la venden, y al venderla, pues el que la compra no tiene ese sentimiento de cuidar la vivienda, sino que casi siempre lo que se pretende es tirar y hacer nuevo. No hay mucho criterio en términos generales de restaurar, sino de suprimir esto que puede tener patologías tales como humedades, desprendimientos, grietas, desplomes, etcétera, y hacer nuevo, que lo nuevo es lo que dura. No es exactamente así, pero muchos sí tienen ese criterio. Hay otros que no. Los herederos quieren preservar lo que hay y restauran y cuidan, pero no son los más. Usted dice que no se debe tanto a un criterio económico como a un criterio de sentimiento. O sea, los dos, porque está la parte que vemos, la parte material y la parte de sentimientos, la parte histórica. Esa es la que no se tiene en cuenta, a no ser que sientas el patrimonio, a no ser que sea tuya, de tus padres o de tus descendientes, ¿no? O de tus antecesores. Entonces sí restauras esa vivienda, te metes dentro con las comodidades, pero intentas preservar al máximo lo que había. Si es alguien de fuera que compra para venderla, para revenderla, lo único que le interesa es que le salga barato la restauración o la obra nueva. Y no hay gran parte de los promotores que se dediquen a restaurar, sino más bien a hacer nuevo, aunque hacer copia. Hay honrosas excepciones, ¿no? Bueno, pues como viviendas así rehabilitadas, viviendas grandes, podríamos hablar, usted lo ha mencionado, Casa Los Rugamas, que hoy en día es un hotel privado. Podríamos hablar luego ya, no sé si la palabra complejo le gusta a usted, yo supongo que no. Sí, por ejemplo, todo lo que es la casa en este caso las viviendas que están en Tetir, o sea, en Tetir, no, perdón, en Tefía, el Ecomuseo, no sé, la palabra complejo no le gusta, ¿verdad, no. Antonio? Se puede confundir con otras cosas, ¿no? Pero también es un ejemplo de restauración. Luego tenemos trabajos hechos también desde las instituciones, como puede ser el Museo de la Sal, en el municipio de Antigua, en Las Salinas, concretamente. Tenemos Doctor Mena en Ampuyenta. Luego está, bueno, pues el Centro de Interpretación de los Molinos también, que por cierto los molinos también son edificios donde a veces se complica, ¿no? El restaurarlos también por la propiedad que tienen, ¿no? Sí. Por la propiedad, ¿no? Sí, bueno, la propiedad, más que la propiedad, es el uso, porque habían cosas que eran muy difíciles de hacer. Una tahona no estaba en cada una de las viviendas, y un molino, desde luego, había a lo mejor uno o dos en el pueblo. Entonces, cada miembro de la familia o herederos de la familia tenían derecho a un uso, a un tiempo de uso de ese molino o de esa tahona. Yo muelo 2 horas los miércoles por la tarde y tú te toca tal día. Igual que en las aljibes, yo tengo derecho a agua tanto. Pero eso te da propiedad, ¿no, Antonio? No es más que propiedad. El propietario del inmueble o del suelo es uno, tiene que ser uno.
no pueden ser 20. El uso de eso, el usufructo de esa propiedad, sí es de varios. Sin embargo, se han conseguido varios molinos y se han restaurado. Pero porque la propia institución, por ejemplo, el Cabildo Insular los ha adquirido, ¿no? Los ha adquirido. Claro, pero que el Cabildo no puede adquirir todo lo que hay en Fuerteventura, ¿no? Por supuesto que no. Y también es cierto que tampoco puede invertir donde no sea de él. Entonces, a no ser que sea a modo de subvención de algo importante, pero tiene que adquirirlo, tiene que ser una propiedad de él, del Cabildo, para poder invertir. Ahora me decía usted que cuántos molinos tiene el Cabildo en propiedad. Tiene unos cuantos, ¿no? 13, sí. 13 molinos. 13 restaurados, sí. Muy bien. Y en cuanto a inmuebles que usted ahora mismo tenga en mente, que si no se interviene, se han hablado en muchas ocasiones, por no ponerle a usted en un aprieto, Antonio, de la Casa del Inglés, en la zona norte de la isla de Fuerteventura. Ya no tiene remedio. Todo tiene remedio. Todo tiene remedio. Todo tiene remedio. Yo creo que la Casa del Inglés, la imagen que tiene, todavía se puede documentar. Yo no digo que se conserve todo, pero sí se puede conservar mucha parte, y documentar lo que no se puede conservar. Es decir, si hay un esfoliamiento de paredes o un desprendimiento, pues bueno, sabemos cómo estaba la pared. Si podemos sanearla, la saneamos. Si tenemos que reconstruirla, se reconstruye. Pero yo sí creo que hay cosas como esa que deberían de recuperarse. De recuperarse, y además fieles a lo que había. Fieles a aunque todo tuvo etapas. Esa casa se ve que era, bueno, pues primero a lo mejor fuera una cubierta a 2 aguas de teja, y después se le pusieron las almenas como moda o como algo defensivo. En fin, todas las casas tienen sus etapas. A lo mejor no sería de una misma vez, sino que ha tenido varias fases. Incluso la vivienda rural majorera también entraba en etapas. Hacían un cuarto, y a medida que iban necesitando hacían más, ¿no? De ahí que se llamen casas. Casa grande, casa medio, casa... O la casa de fulanito, la casa de menganito, en una misma familia, y es algo que todavía se mantiene en algunas unidades familiares, ¿no? La casa de no sé cuánto, y son habitaciones, no estamos hablando de casas, sino de habitaciones, ¿no? De habitaciones. Ajá. Pues sí, la Casa del Inglés también es a mí me da pena la casa alta de Tindaya, aunque se conserva perfectamente. También parece ser que es de un montón de herederos. Ahí está el gran problema de comprar algo que no es de uno. Esos son quizás inmuebles para la administración. Nadie compra la Casa del Inglés, nadie particular compra la Casa del Inglés y la reconstruye como estaba, porque es imposible. No es que sea imposible, a lo mejor no le interesa, a lo mejor le interesa hacer un hotel más moderno o algo más moderno. No es que sea imposible. Es caro, pero no es imposible. Dígame una cosa, Antonio, los materiales que se usaban antes y que no sé si es necesario para hacer una rehabilitación o una restauración, si es volver de nuevo al uso de, por ejemplo, en el poblado de la Alcogida se utiliza la torta de barro. Hoy en día, si no usamos ese mismo material para la cubierta del techo, ya la restauración o la rehabilitación no es exacta, eso queda a criterio también del técnico, como decíamos antes. Bueno, del técnico y del promotor. Pero no. No es necesario seguir tan. No, en absoluto. No podemos mirar para atrás. La arquitectura, como todas las artes, tiene su evolución, y si hoy hay medios para sustituir esa torta, mejor, y sin gran problema, pues se hace. No. Estamos hablando de tipologías. Cuando quieras hacer algo nuevo, a lo mejor si quieres es copiar la tipología del edificio en sí, pero no, ni puedes construir con piedra, porque te la vas a encontrar o no, y será más cara.